Bien, continuamos con una segunda parte explicando las características generales de la peste negra. Habíamos dicho entonces de que, por una parte, y principalmente comerciantes, son los que habrían traído en sus barcos a estas ratas portadoras de bacilo, bacteria, pregúntale al profe de biología, ya las diferencias, todo. La verdad es que llegan entonces a las ciudades europeas que tienen condiciones muy distintas a las pocas ciudades que hay o espacios semiurbanos en la estepa asiática, en estas tremendas extensiones de tierra. Acá la gente vive en Europa entonces hacinada, viven en unas condiciones higiénicas también bastante deplorables al compararla con lo que hoy día conocemos, van a vivir muy amontonados, digámoslo de nuevo, y con una práctica bastante, podríamos decir, criticable respecto a las condiciones de higiene de la ciudad, de los castillos, el burgo, los mismos puertos. Eso va a contribuir a que la rata se pueda multiplicar porque se va a alimentar, va a estar en un hábitat que le viene de mil maravillas. Habíamos terminado el video anterior señalando de que había un invitado especial, que en este caso es una pulga, como la que tienen todos los animales, y en este caso la pulga que picaba a la rata, que era portadora, la verdad es que al picar y chupar la sangre, ¿no es cierto?, de la rata, esta pulga se transformaba en un agente también portador y difusor. ¿Por qué? Porque la pulga en estas condiciones higiénicas que estoy señalando va a picar, morder o picar al ser humano. Por mucho tiempo algunas personas pensaban de que la gran cantidad de ratas mordía a las personas, cosa que no es así. No era la rata la que mordía o la que generaba este contacto con el ser humano, sino que la pulga picaba a la rata, picaba a las personas. Y así las personas entonces comenzaron a infectarse. Una rata por lo general ve al ser humano y arranca, escapa, en fin, eh, coexisten en estas estructuras urbanas, en estas casas, en estas viviendas, en estas burgos o poblados alrededor de los castillos que fueron creciendo y generando una ciudad. Así se produce entonces un contagio en el sur europeo que comienza, como espero demostrarles a través de este compartir de pantalla, bien, por el resto de Europa. Si ustedes observan entonces conmigo, habíamos estado viendo en este mapa cómo desde el Mar Negro, en donde vamos a mostrar nuevamente, aquí, desde el Mar Negro, se produce entonces un viaje bastante insólito de ratas hasta esta región del sur de Europa. Y comienza aquí entonces a producirse la epidemia. A ver, veamos algunas otras cosas que el Power nos permite. Estos colores están mostrando la evolución que va teniendo el contagio y la difusión de la epidemia dentro de Europa. En colores, ¿no es cierto?, más oscuros, aquellas áreas en donde más tempranamente se registraron los primeros contactos, contagios y muertes. Ya vamos a ver detalles de eso. Y va a ir ustedes viendo que esta se expande hacia el norte de Europa, hacia el oeste europeo, va a llegar a España, va a ocupar toda Francia, va a entrar al centro europeo, el sur de lo que hoy día es Alemania, lo podemos apreciar. Me permito mostrarlo acá también con el cursor. Toda la península balcánica, toda la península itálica, va a llegar hasta la costa norte francesa. Incluso uno se pregunta, ¿pero cómo va a cruzar el Canal de la Mancha y llegar hasta Inglaterra? De la misma manera, con las ratas arriba de los barcos. Algunas personas pretendieron librarse del roedor y cuando empezaron a surgir los primeros enfermos y un contagio masivo y se dieron cuenta de que había una impureza en el aire, por ejemplo, o una casa que estaba experimentando una situación de contagio, en algunos casos la gente comenzaba a quemar las casas, a quemar algún pueblo pequeño, alguna aldea en donde hubo un contagio tremendamente masivo, pero ocurría que lamentablemente el fuego espantaba a las ratas que al arrancar llegaban a otro poblado o a otra aldea, llegaban a otra ciudad y luego el contagio continuaba. Por eso hay una difusión hacia el norte, incluso a regiones un tanto inexplicables. ¿Cómo podría ser aquí la misma isla de la Gran Bretaña? Y llegando incluso hasta la península escandinava, acá donde hoy día está Noruega, Suecia.
Las manchas en color verde son regiones en donde prácticamente la peste dice de que no logró tan altos índices de contagio. Las explicaciones todavía están en discusión, puede ser el clima, la altura, etcétera, como lo sería aquí en los Pirineos, como sería acá en las faldas de los Alpes, probablemente el norte italiano, así como también acá en una región polaca, en lo que hoy día es Polonia, pero ojo, ahí no hay montañas, así que las razones pueden variar mucho. En suma, en resumen, toda Europa va a recibir entonces esta experimentación de contagio. La peste hizo de que las personas, la gente no sabía dónde poner los cadáveres porque eran demasiados, eran muchos, no había dónde enterrarlos. Así que era peor la situación de contagio, ya que una persona que moría y los últimos 4 o 5 días desde que aparecían ya las evidencias fisiológicas de la peste contagiaba muchísimo, un cadáver también mucho más. Entonces, los primeros que empezaron a llevar los cadáveres a los cementerios, también empezaron estos a contagiarse, los llevaron a su casa, etc. Y algo interesante que dice aquí el PowerPoint, efectivamente no había incluso madera para fabricar más ataúdes, lo que hizo de que los cadáveres los empezaran a amontonar sobre carretas, con suerte a veces en algunos casos envolverlos en una sábana. Pero eso contribuyó entonces enormemente a que continuara la propagación de la peste. Algunos detalles. Los médicos tenían una cierta noción del mecanismo de contaminación o de contagio. Se sabía, porque lo fueron experimentando, de que había un aire viciado y que se podía contagiar vía aérea. Bien, por eso es que en la peste negra empezaron a surgir, debí mostrarlo acá, pero vamos a hacerlo de alguna otra manera en algún minuto. Empezaron a usar unos trajes y unas máscaras que tenían, ¿no es cierto?, una protuberancia como el pico de un cuervo, de un pájaro, para poder ellos respirar. Creían que con eso se estaban, en ese sentido, protegiendo. Pensaban entonces que de vía aérea, por el aire, por lo que respiraba un enfermo, tú te podías contagiar. Sin embargo, al principio no la tenían muy claro las causas de por qué estaba pasando esto. Como dije anteriormente, entre las causas fueron dándose cuenta de que no necesariamente era un castigo divino, sino que era una enfermedad y que las personas contagiaban. Por ejemplo, por lo que yo acabo de señalar, un contagio aéreo. Otro tipo de contagio era obviamente tocando a los enfermos. Estos enfermos empezaron a tener el contagio tenía, una vez que te contagiabas, pasaban 10, 15, 12 días, 20 días como máximo, y luego evidenciabas concretamente con fiebre que estabas contagiado de esta peste, que se llamó peste bubónica, ya se dijo, porque aparecieron bubones, se le llamó también peste negra, porque estos bubones, estas protuberancias, estos cototitos, diríamos en Chile, que empiezan a aparecer aquí en las zonas de la garganta, la ingle, el cuello, podríamos decir las axilas, en distintas partes, comenzaban a tener un color negruzco, un color azulado, morado, negruzco, y al tercer, cuarto día, con la peste, con un muy mal olor por parte del enfermo, moría. Así que era altamente contagiosa y con un índice de mortalidad tremendamente alto. Como mucha cosa y al no encontrar medicamentos, bueno, ahí dicen en el apunte que se quemaban ciertas hierbitas aromáticas en las calles o en las casas, pero eso no sanaba, no curaba, no protegía del contagio, solo contribuía a que mejoraran en algo los hedores que había no solo en un enfermo, en dos enfermos, en una casa, a veces en el pueblo completo. Mucho tiempo después, complementando algunas cosas, Alexander Yersin en el siglo XIX, o sea, prácticamente 6 siglos después, vino a descubrir que era un bacilo. Y se llamó Yersinia pestis. Bien, este bacilo, en el fondo, es una bacteria que está prácticamente y de manera muy normal en la vida de una rata silvestre, pero que, como se dijo hace un rato atrás, el invitado especial era el actuar de una simple pulga que picaba entonces a la rata. La pulga no moría. Hasta donde recuerdo haber leído, la pulga no moría, y si se moría, quizás fue muy difícil estarlo detectando. Lo que sí hacía es que picaba a las personas. ¿Por qué? Porque el hábitat, como se dijo en el video anterior, entre la rata y el ser humano en las hacinadas ciudades y burgos medievales de este siglo XIV facilitó entonces el contagio. Este esquema que está aquí
de una u otra manera muestra un círculo, ¿no? Ustedes lo pueden ver, lo pueden analizar. Este PowerPoint lo hemos subido a la plataforma Alexia, donde estamos estudiando, y es allí donde están también las instrucciones de este trabajo que van a hacer comparando la situación de la pandemia actual con lo que fue la peste negra. Tiene muchas diferencias, pero tiene algunos elementos comunes. ¿Qué es lo que podemos decir? A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, por cualquiera de las partes, ya que es un círculo, un ciclo. A ver, por ejemplo, la pulga absorbe la sangre de la rata. Partamos por acá, ¿de acuerdo? Enseguida, esta bacteria se multiplica en el estómago de la pulga. La bacteria bloquea el tubo digestivo de la pulga pica, chupa sangre de la persona y así introduce la bacteria y el humano se infecta. Bastante simple, se puede ver, y luego el contagio entre los humanos era como ya se ha estado explicando. Actualmente la peste negra existe todavía en algunas partes. Estoy compartiendo en Alexia un excelente video del canal YouTube Academia Play, que esto lo explica muy, pero muy bien, deben verlo. Muestra que también hubo etapas de contagio en el siglo, si no me equivoco, es el siglo VI, perdón, en el siglo IV, con el emperador Constantino, en la misma Constantinopla. La más famosa es la que estamos estudiando ahora, en el siglo XIV. Y ha habido otros brotes, pero que no tuvieron las consecuencias que estamos señalando en esta oportunidad aquí, en el siglo XIV en Europa. Existen, sí, todavía, pero por lo menos hoy día hay antibióticos y hay maneras a veces de combatirlo. Estas fotos obviamente son contemporáneas, son actuales. Y en el Internet, comenzaba diciendo hace un minuto y medio atrás, hoy día tú puedes buscar y las fotografías son mucho más categóricas, mucho más crudas, con quizá un poco de morbo, no sabría. El tema es que están allí. Ustedes pueden apreciar entonces lo que yo señalo. Perdón, un bubo o una protuberancia, una inflamación, hinchazón, un cototo, diríamos nosotros en Chile, repito, aparecen en estas partes y luego, ¿no es cierto?, aquí vemos en extremidades como la mano, el brazo, la punta de los dedos, probablemente los dedos de los pies, al poco andar tienen estos colores y evidenciamos así que la persona en 3-4 días más iba a morir. De ahí viene el nombre entonces de peste negra o bubónica. Esto entonces, si ustedes se fijan, me da la impresión de que este rostro corresponde a una mujer asiática, lo que puede demostrar lo que se está diciendo de que en partes de este continente todavía quedan, bueno, y con mayor razón existieron entonces hace aproximadamente 6 siglos y medio atrás. Consecuencias que tuvo la peste negra enormes. Hay consecuencias políticas, culturales, económicas tremendas. La más grave de todas es la disminución de la población a 1/3 de lo que existía en aquel entonces en Europa. 1/3 de la población europea murió en el lapso aproximado de 10 a 15 años. Esto no ocurrió en un puro invierno, en un puro verano. Tuvo momentos de algún pic, como llamaríamos hoy, algún momento en donde bajó y rebrotes, etcétera. En un lapso aproximado, según las diferentes fuentes, pueden ser 7, 8, 9, 10 años. Hay un rebrote incluso en el siglo XVI, en algunas partes de Alemania, pero con consecuencias muchísimo menores. Ahora, otras consecuencias. Fue afectada todo tipo de población, ricos, pobres, campesinos, siervos, burgueses, comerciantes, artesanos, constructores de castillos, constructores de puentes, nobles en sus palacetes, incluso reyes. Otra consecuencia, la economía obviamente se viene al suelo. Otra consecuencia, la mentalidad europea se vio tremendamente afectada. De verdad creían que era el fin del mundo, que era un castigo divino. Se vio afectada también, por ejemplo, la población de religiosos, de curas, sacerdotes, porque eran los que actuaron como médicos o enfermeros o simplemente personas, hombres y mujeres que cuidaban a los enfermos y que rápidamente también se contagiaron y murieron. Otra consecuencia, lo que estamos viendo en pantalla, consecuencias culturales. Fíjese que apareció en una enorme cantidad de dibujos e ilustraciones que hoy día nosotros llamaríamos memes, en donde la muerte es prácticamente tu compañero de caminata, la muerte es tu compañero de vida, la muerte se va a sentar al lado tuyo, la muerte te va a acompañar, como muestra esta imagen, la danza de la muerte de Hans Holbein, que mucho tiempo después, ¿no es cierto?, recuerda el episodio de la peste negra, en donde sería prácticamente un meme, la muerte avivando una fiesta. Y como esto vamos a ver un par más de ilustraciones. Se instaló
una visión pesimista de la vida, porque la muerte te esperaba al día siguiente, se instala como cultura, no solo el dibujo, sino que también narraciones, y también podríamos decir de que el concepto de lo macabro se va a instalar también como algo de lo más normal, porque todo el mundo tuvo amigos, parientes que murieron en esta. La idea de las imágenes trágicas están en el diario vivir del europeo. Personajes importantes devastados por la peste negra, un gran escritor, Giovanni Boccaccio, y por ejemplo un rey, Alfonso XI de España, demostrando que esta peste podía efectivamente afectar a todo tipo de personas. Imágenes que reflejaron lo que le tocó vivir a la población de este siglo, así como también importantes cuadros. Ojo, estas pinturas son posteriores. Se nota claramente que el vestuario de este hombre no corresponde al siglo XIV. Este es un vestuario posterior. Por lo tanto, en esta pintura que debió haberse hecho en el periodo neoclásico, está recordando el episodio ocurrido en la peste negra. Este es más famoso y representa claramente lo que se vivía. Las carretas llenas de cadáveres, la muerte paseándose, los cuervos alimentándose y una vida tremendamente negra, oscura, pesimista, una época terrible para la población europea. De hecho, hubo momentos en donde ese deporte del ser humano, de estar en guerra con su vecino, con el otro noble, con el otro castillo, entre un duque y un marqués, o la guerra misma, de la misma mencionada hace un rato atrás, la guerra de los 100 años, hasta se suspendieron los conflictos porque la peste negra se encargaba de estar matando a todos, de todos los bandos factibles en conflicto. Fue bastante complejo, hay una extensa bibliografía que me acompaña en esta oportunidad. Así, entonces, ayudando en alguna medida con esta actividad, un trabajo evaluado, pero los amigos que no están en el colegio no tienen por qué hacerlo, este trabajo evaluado en donde comparamos esta realidad, la pandemia actual, que también proviene de Asia, cómo se contagia, etcétera. Son preguntas que ustedes van a revisar probablemente en una clase de Zoom. Ahora esta es una primera experimentación que estamos haciendo en este año, segundo año de pandemia, segundo año en el que vamos a tener clases online o vamos a utilizar estos mecanismos del YouTube para poder seguir aprendiendo. Le vamos a ganar después, ¿no es cierto?, de un nuevo momento difícil como lo es estos meses acá en el hemisferio sur, en Chile, con respecto a la pandemia del COVID. La peste negra, entonces, significó un impulso, una palanca para mejorar la civilización europea de este término de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna al siglo XV. Yo me atrevo a señalar de que esta pregunta es muy importante, pero responder claramente de que la peste en sí, yo creo que no significó ningún impulso, puesto que no hay resultados que digan que hubo un estudio que permitió prontamente tener un medicamento o tener algún mecanismo de protección, no lo hay. Lo que sí podemos señalar, y es materia de otro video, es que el término de la peste negra, la finalización, que incluso no se sabe claramente por qué dejó de existir, lo más probable es que sea ciclo, un ciclo natural, nada más. El término de la peste negra sí permitió en las décadas siguientes y en el siglo siguiente, el siglo XV, un repunte y una recuperación de la población europea, pero muy lento. La población europea vino a recuperar su número total aproximadamente 2 a 2,5 siglos después. Sin embargo, los que empezaron a vivir en el siglo XV, al menos vivieron con más esperanza, les tocó vivir una nueva edad, una nueva época, ver por lo menos crecer sus hijos y tener en algunos instantes momentos de progreso, momentos de bendición, momentos de beneficios económicos, momentos de desarrollo artístico y momentos también de esplendor, digo, cultural, y momentos de un interesante potencial político en los reyes ya del siglo XV. Con esto terminamos, esperamos haber contribuido un poquitito y a seguir estudiando juntos lo que pasa en este cambio de edad media a edad moderna y particularmente la situación de la peste negra.
Nos despedimos, nos vemos en un próximo video, entonces, en cualquiera de los próximos días, próximas semanas, en este año tan particular del 2021. Chao, chao.